¿Dónde está contenida la información genética? En el núcleo. El ADN, a través de la secuencia de nucleótidos que lo conforman, contiene la información que especifica la síntesis de todas las proteínas del cuerpo. ¿Cómo es transmitida esa información genética? La replicación exacta del ADN permite que esa información sea copiada desde una célula parental a 2 células hijas. Parte de esta información es copiada durante la síntesis del ARN nuclear a través de un proceso que se conoce como transcripción. ¿Cómo es interpretada esa información genética? En el citosol, el ARN formado en el núcleo se traduce por medio de la síntesis de cadenas polipeptídicas que constituyen a las proteínas. Todas las proteínas corporales son sintetizadas con base a la información genética. Estructura del ADN. El ADN posee 2 cadenas polinucleotídicas unidas por enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Cada cadena posee individualidad determinada por la secuencia de las bases nitrogenadas que conforman los nucleótidos, es decir, la secuencia de nucleótidos. Cada cadena posee un sentido o direccionalidad. Un extremo lleva un fosfato 5' sin reaccionar y el otro extremo lleva un grupo hidroxilo 3' sin reaccionar. El ADN está formado por 2 cadenas polinucleotídicas. Cada cadena polinucleotídica contiene una gran cantidad de nucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. Cada nucleótido contiene una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o timina, un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. Un extremo de cada una de esas cadenas es un extremo 5' que se refiere a los átomos, a la enumeración de los átomos de carbono de la desoxirribosa, los cuales se enumeran con el símbolo prima para diferenciarlos de la numeración de los carbonos de la base nitrogenada. En el extremo 5', el carbono 5 de la desoxirribosa está unida a un grupo fosfato que está libre, porque allí no existe un siguiente nucleótido. En el otro extremo sería el extremo 3', esa numeración 3' hace referencia a los números de los carbonos del azúcar desoxirribosa, al igual que en el caso anterior, tiene 5 carbonos, y hace referencia a que el carbono 3 de la desoxirribosa tiene un grupo hidroxilo libre sin reaccionar, porque son los 2 extremos. En el intermedio existe una gran cantidad de nucleótidos unidos dentro de esa gran cadena, cuyos extremos 5' y 3' están ocupados en los enlaces con los nucleótidos antes y después. Solamente los que están en los extremos tienen el grupo fosfato libre en el extremo 5' o un grupo hidroxilo libre en el extremo 3'. Dos cadenas de polinucleótidos giran alrededor de un eje común formando un plegado regular conocido como doble hélice dextrógira. Las bases de purinas y pirimidinas están ubicadas en el interior de la doble hélice, mientras que las unidades de fosfato y de desoxirribosa se orientan hacia el exterior. La doble hélice se estabiliza mediante puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, adenina con timina, guanina con citosina. Las dos hebras son antiparalelas, una va en dirección 5' a 3' y la otra tiene dirección 3' a 5'. Se observan aquí las dos
bandas o hebras y los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas de una banda o de una hebra y la otra. Adenina siempre va a formar puentes de hidrógeno con timina y guanina con citosina. Entre adenina y timina se forman 2 puentes de hidrógeno, entre guanina y citosina se forman 3 puentes de hidrógeno. Aquí se presentan 2 modelos de estructura en cristal de una secuencia específica de una molécula de ADN. Otra representación gráfica del modelo del ADN. Y aquí se pueden observar otras representaciones gráficas de la estructura del ADN. Las bases nitrogenadas orientadas hacia el interior de la doble hélice, los grupos fosfatos y los azúcares orientados hacia el exterior de la doble hélice, los puentes de hidrógeno entre adenina con timina y guanina con citosina. El ADN circular. En algunos organismos, como bacterias y virus, las moléculas de ADN en forma natural son circulares. Por lo tanto, no tienen extremos libres 5' o 3'. Aquí se observa una representación sencilla del ADN circular relajado que puede a su vez torcerse sobre sí mismo con giros hacia la izquierda formando un ADN superenrollado negativamente o con giros hacia la derecha formando un ADN superenrollado positivamente. Funciones del ADN. La información genética almacenada en la secuencia de nucleótidos del ADN tiene 2 funciones. Proveer la información heredada por las células hijas o la progenie a través de un proceso llamado replicación y como fuente de información para la síntesis de todas las moléculas de proteínas en la célula por un proceso llamado transcripción. Replicación del ADN. La replicación del ADN o síntesis de ADN tiene ciertas variaciones si se trata de eucariotas o procariotas. Vamos a estudiar la replicación del ADN en eucariotas. Es un proceso en el cual el ADN actúa como molde para su propia síntesis. Se inicia con el desenrollamiento de la superhélice o superenrollamiento a través de enzimas llamadas topoisomerasas. Después de eliminadas las superhélices, las enzimas llamadas helicasas catalizan el desenrollamiento de la doble hélice. Las helicasas hidrolizan ATP y utilizan la energía libre de la hidrólisis para desenrollar y desnaturalizar el ADN. Luego, cada banda de ADN se recubre con unas proteínas llamadas proteínas de unión a ADN de banda simple, conocidas como PUBs por sus siglas, que impiden la renaturalización, es decir, mantiene a las 2 bandas de ADN separadas en el lugar en el cual se está realizando la replicación. Se ha formado la llamada horquilla de replicación. La horquilla de replicación es el micromedio donde ocurre todo el proceso. Ya el molde de ADN está expuesto. Cada hebra sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena. Las nuevas hebras hijas se sintetizarán de forma simultánea. En este esquema se presenta la replicación. Se observa en la parte superior la doble banda de ADN, la doble hélice, que se separa en 2 hebras molde, cada una de las cuales
va a permitir la síntesis de una nueva cadena para formar dos moléculas de ADN. Una vez que el molde de ADN está expuesto, actúa una enzima llamada ADN polimerasa, que requiere un fragmento cebador que tenga un grupo 3' hidroxilo libre. Pero las enzimas ADN polimerasa no pueden iniciar cadenas de novo. Por lo tanto, requiere que ya exista preformado un fragmento cebador. Las enzimas ARN polimerasa sí pueden iniciar cadenas de novo. Por lo tanto, el cebador es una molécula de ARN de más o menos 5 nucleótidos que ha sido formado por una enzima ARN polimerasa. El cebador es sintetizado por una enzima ARN polimerasa llamada particularmente primasa. La primasa se une al complejo carente de cebador formando un ensamblaje de múltiples subunidades llamado primosoma. La primasa sintetiza un pequeño fragmento de ARN que es complementario a la hebra molde. Luego de esto comienza la síntesis de cada una de las hebras hijas, catalizada por la enzima ADN polimerasa. Esta enzima cataliza el ataque nucleofílico del 3' hidroxilo terminal de la cadena cebadora sobre el átomo de fósforo interno de un desoxinucleótido trifosfato, formando un puente fosfodiéster con eliminación de pirofosfato. Las dos hebras moldes son antiparalelas, por lo tanto, el sentido de la síntesis debe ser 5' 3' para una hebra hija y 3' 5' para la otra hebra hija. Todas las enzimas ADN polimerasa sintetizan ADN únicamente en sentido 5' 3'. Por lo tanto, una hebra se sintetiza de forma continua en el sentido 5' 3' y se llama hebra guía. La otra hebra se sintetiza en fragmentos pequeños llamados fragmentos de Okazaki y se llama hebra retrasada. Aquí se presenta un esquema del ADN parental, la horquilla de replicación, las hebras hijas que se sintetizan, una en dirección 5' 3' y otra en dirección 3' 5'. En el esquema de la parte de abajo se observa que la hebra retrasada se llama así porque se va sintetizando no de forma continua, sino en forma de pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. En este esquema se representa la replicación del ADN, se observa la dirección de la horquilla, el primosoma, el ARN cebador, la enzima helicasa, que elimina la doble hélice, las proteínas de unión ADN de banda simple o PUBs que mantienen separadas las dos hélices, y las dos hebras parentales separadas y las hebras hijas que se van sintetizando, una en dirección 5' 3' y la otra en dirección 3' 5'. Se observan las enzimas ADN polimerasa, una anclada en cada una de las hebras nacientes. Cada fragmento de Okazaki se sintetiza en sentido 5' 3' y tiene entre 100 y 200 nucleótidos de longitud. El ensamblaje discontinuo
de la hebra retrasada posibilita que la polimerización 5'3' a nivel de nucleótidos da lugar a un crecimiento global en dirección 3'-5'. Ambas hebras se sintetizan simultáneamente. Esto es posible mediante la formación de un bucle en la hebra retrasada. Es decir, que aquí se pueden ver las dos hebras que se van formando. La hebra que va en dirección 5'3' no tiene ningún problema y se sintetiza de forma continua. Pero la hebra que va en dirección 3'-5' no puede formarse de forma continua porque la enzima ADN polimerasa solamente sintetiza en dirección 5'-3'. Por lo tanto, la hebra retrasada se va sintetizando en pequeños fragmentos. Y esos pequeños fragmentos llevan dirección 5'-3', gracias a que se forma un bucle, es decir, es como si se devuelve hacia el sentido contrario un pequeño fragmento de la hebra molde que permitirá la síntesis de un pequeño fragmento de Okazaki, que luego cuando se suelta la hebra, la continuación o la continuidad de esos pequeños fragmentos genera como resultado final una hebra con dirección 3'-5'. De este modo, el molde correspondiente a la hebra retrasada atraviesa el centro activo de la enzima ADN polimerasa en el mismo sentido en que lo hace el molde de la hebra guía, aunque en diferentes complejos enzimáticos. Aquí se observa un esquema de la replicación. Inicialmente intervienen las enzimas topoisomerasa, que son las que desenrollan los superenrollamientos o las superhélices. Luego participan las helicasas, que desenrollan la doble hélice. Luego están las PUFs o proteínas de unión ADN de banda simple, que se unen e impiden la renaturalización y mantienen separadas las dos bandas. La enzima ARN polimerasa, llamada primasa, que sintetiza los pequeños fragmentos de ARN cebadores. El primosoma, donde se encuentra la ARN polimerasa. Y luego están las enzimas ADN polimerasa, una para cada par de hebra molde y hebra hija. La hebra hija, que va en dirección 5'-3', se sintetiza de forma continua porque no tiene ningún inconveniente, ya que esa es la dirección normal en la que puede sintetizar la enzima ADN polimerasa. Pero la enzima que lleva dirección 3'-5' no puede formarse de forma continua. Para poder lograr la dirección, se tiene que formar un bucle en la hebra retrasada, en lo que se llama la hebra retrasada, para formar pequeños fragmentos de Okazaki en dirección 5'-3', pero cuando esa hebra se suelta, la dirección final de la hebra hija será 3'-5'. La enzima ADN polimerasa abandona el molde de la hebra retrasada un segundo después y habrá añadido ya unos 50 nucleótidos a esta hebra. Luego se forma un nuevo bucle, un nuevo fragmento de cebador, un nuevo fragmento de Okazaki. Los espacios vacíos entre los fragmentos de la hebra retrasada naciente se rellenan por medio de la enzima ADN polimerasa delta. La ADN polimerasa delta elimina el fragmento de ARN cebador y la enzima ADN ligasa empalma esos fragmentos.
Aquí se pueden observar el esquema, la topoisomerasa, que es la que participa quitando los superenrollamientos, la helicasa, separa la doble hélice, las proteínas de unión de ADN de banda simple mantiene separadas las doble hélices, el primosoma, donde está la primasa y el pequeño primer fragmento de ARN cebador, están las ADN polimerasa, que van sintetizando ambas hebras hijas, una hebra que se llama hebra guía, porque se sintetiza de forma continua en dirección 5' a 3'. La otra hebra hija se llama hebra retrasada y se sintetiza en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, que llevan una dirección. Cada fragmento se sintetiza en dirección 5' a 3', pero se ha hecho un bucle previamente en esa hebra molde para que esa dirección 5' a 3', que es la que puede seguir la enzima ADN polimerasa, cuando se suelta ese bucle, cada fragmento se une uno con otro y la dirección final de esa hebra retrasada será 3', 5', y terminará así la síntesis o la replicación del ADN. Aquí se observa otro esquema con las enzimas topoisomerasa, helicasa, las PUBs. Se observan los fragmentos de Okazaki y las enzimas ADN polimerasa, la hebra guía, llamada también cadena adelantada, y la hebra retrasada. Finalmente, las características de la replicación es semiconservativa, es ordenada y secuencial, utiliza sustratos activados, es discontinua y bidireccional, y es exacta o precisa. Luego veremos la síntesis del ARN.